Hola, buenos días a todos. Perdonad el retraso en el inicio del segundo Congreso Internacional sobre Prueba Pericial. Hay algún pequeño problema. Ayer se hizo la conexión correcta con el magistrado del Tribunal Supremo. Ahora estamos esperando tener contacto con él. Le hemos vuelto a enviar la conexión, pero desde el Poder Judicial no sé si es que tiene algún problema. Ya no podemos esperar más. En todo caso, si quiere conectarse, pues daría yo mi ponencia y el magistrado Joan Spielberg la daría cuando pueda, que espero que sea ahora mismo, porque de hecho estoy haciendo tiempo para que pueda conectarse. Le hemos vuelto a enviar el link, pero no sé si tiene... Ayer donde estaba pudo conectarse perfectamente, pero hoy tiene el problema, no sé si es que está en la sede del Tribunal Supremo o no, tiene el problema de conexión. Lo estamos intentando. Si les parece bien, damos la inauguración, daré la palabra a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, la querida compañera y profesora Ana Caballé, para que dé la inauguración del Congreso. Tienes la palabra. Gracias, Joan. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra. Es para mí un placer y un honor inaugurar este segundo Congreso Internacional sobre Pericia Judicial. Como saben, una de las pruebas más relevantes en cualquier proceso en el que se precisen conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para la debida valoración de los hechos con relevancia jurídica en la resolución de un juicio. Conocimientos de los que el juez de principio carece, porque lógicamente requieren de unas máximas de experiencia técnica distintas de las comunes. Y más en estos tiempos de adaptación, de digitalización, en que irrumpen con tanta contundencia las pruebas de índole tecnológico. Como les digo, es un placer tenerles aquí, aunque sea en línea, no solo por la entidad del tema del Congreso y las múltiples problemáticas que la prueba pericial plantea, sino sobre todo por el nivel de sus ponentes, auténticas autoridades en la materia, representantes de los diversos operadores jurídicos. Estoy viendo en el programa profesores universitarios, abogados, jueces y peritos, y además procedentes de diversas nacionalidades. No me cabe duda de que de sus ponencias, debates y aportaciones aflorarán propuestas de reforma que permitirán al legislador ofrecer soluciones eficientes en materia de prueba pericial. Quiero agradecerles que estén aquí. Quiero desearles que disfruten del Congreso y que este sea todo un éxito. Y estoy segura de que sí, como mínimo ya lo auguran las 250 inscripciones que ha habido. Y quiero agradecérselo particularmente al doctor Joan Picó Junoy, nuestro catedrático de Derecho Procesal, por mantener vivo el pulso universitario en tiempos de pandemia, organizando un congreso de esta envergadura sobre una materia de la que me consta es un auténtico especialista. Miren, la universidad es un espacio de reflexión, en estos momentos más virtual que presencial, si no hay duda, pero no por ello ni menos influyente ni menos determinante. Gracias, Joan, por no olvidarlo. Por mi parte, nada más. Sean, pues, muy bienvenidas y bienvenidos a la UPF, aunque sea en conexión virtual. Doctor Picó, le cedo la palabra, pero antes permítanme que declare inaugurado el segundo Congreso Internacional sobre Prueba Pericial. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la profesora Ana Caballé por la inauguración del Congreso. Mientras está intentando la conexión con el magistrado del Tribunal Supremo, pues si os parece bien, haré yo la ponencia y la presentación de la ponencia del señor Joan Spielberg la hará tan pronto como tengamos la conexión. Voy a ver si se ha conectado. No lo veo, con lo cual, en todo caso, antes de empezar yo, si es que tengo que empezar yo,
quisiera agradecer las palabras que nos ha dado la decana de la facultad para inaugurar el Congreso Internacional. Quisiera agradecer a todas las instituciones que han participado para el buen éxito de este congreso, en concreto la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Rovira i Virgili, así como la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y la Asociación de Peritos Judiciales, la Asociación Catalana de Peritos Judiciales. Cada año hacemos un congreso en torno a temas de pericia, financiado por un proyecto. Este año acaba el proyecto hacia la mejora de la prueba civil, un proyecto ministerial, en concreto del Ministerio de Educación y Ciencia, y un proyecto de Evidence Law de la Agencia Catalana para Ayudas Universitarias. Todo lo que vamos a ver durante este congreso, debo decirles que está en el libro del congreso. Afortunadamente, si hay algún punto que no queda suficientemente claro o se nos pasa alguna cosa que haya dicho o que pueda decir un ponente, lo tenemos en el libro La prueba pericial examen, que hace poco salió publicado por la editorial Bosch. Deciros que se está grabando el Congreso Internacional, especialmente para los ponentes. Recibirán la semana que viene un escrito autorizando la grabación. Si no la autorizan, serán borrados de la grabación. No habrá ningún problema. Voy a ver si ya efectivamente se ha apuntado. Está el señor Joan Spielberg. ¿Me confirman desde Secretaría que nos ha conectado el señor Joan Spielberg? No, pues si les parece bien, la segunda intervención era la mía. Tenían mucho que ver una con la otra, así que si les parece bien, les doy el teléfono del magistrado para que si pueden ponerse en contacto para solucionar. Y si os parece, empezamos. Y empezamos con lo bueno y bonito, que es el tema, en concreto el título era la prueba pericial privada debate, qué problemas hay en la práctica y cuáles son sus soluciones. Voy a abrir la presentación de PowerPoint. Entro aquí, compartir pantalla, entro aquí, compartir, y ahora tienen ustedes, espero que estén viendo la presentación de... ¿La están viendo, verdad? Perfecto. Pues en estos 20-25 minutos que tengo, es imposible hablarles de la prueba pericial en completo, ni de la prueba pericial privada, porque por los motivos, especialmente por los motivos que les explicaré ahora. Antes de continuar, déjenme que recuerde al querido compañero y buen amigo de casi todos nosotros, Vicente Gimeno Sendra. Quiero dedicarle el Congreso Internacional de hoy y en concreto mi ponencia, porque siempre ha sido un foco de luz para iluminar todos nuestros trabajos. Espero que descanse en paz y la verdad es que nos ha dejado huérfanos en la comunidad del derecho procesal. Dicho esto, debo de decirles que la prueba pericial, aunque sea un esnovismo, lo verán en todos los sitios, es la regina probationum. Es la regina probationum, especialmente, es la reina de las pruebas, especialmente en aquellos casos donde el juez necesita sí o sí, es decir, necesita conocimientos científicos, técnicos o especializados. La ley de enjuiciamiento civil, la nueva ley, ofreció una regulación de esta prueba cuando menos discutible. La nueva ley, la nueva regulación, lo único que hace es plantear dudas. La ley, está lleno de dudas. Probablemente por este motivo, la doctrina que
se ha encargado del estudio de esta prueba, le dedica estos cariñitos. Estamos ante una regulación retrógrada, innecesaria y perturbadora, nos decía el profesor Serra Domínguez, catedrático de la Universidad de Barcelona. Constituye un verdadero caos normativo en donde todo un amplio y desorganizado conjunto de preceptos desperdigados a lo largo y ancho de la LEC, incapaz de vertebrar un régimen jurídico completo, racional y no contradictorio. Nos lo dice el profesor Garberillo Bregat, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el querido maestro Lluís Muñoz Sabaté nos dice: estamos ante un entramado algo denso y confuso, un auténtico galimatías procesal que de forma reiterada viene a mostrar fatigables defectos sistemáticos y que en ciertos casos no son otra cosa que una muestra más de obnulación legislativa. De esto estamos hablando. La regulación que veremos hoy es esto, un auténtico desastre. Probablemente en el libro que tienen aquí publicado dije que era la parte de la ley de enjuiciamiento civil que había sido peor regulada. Probablemente porque la naturaleza jurídica, la configuración que se ha hecho de esta prueba, desvirtuándola como un medio de auxilio del juez y, si se quiere, también de un medio de prueba, se ha convertido solo en un medio de prueba. Con lo cual, como veremos ahora, plantea muchas dudas, al menos tantas como las que tenéis en la presentación que ahora estáis viendo. De ahí la necesidad de formular propuestas de mejora. Y de hecho, en el libro del Congreso que os he comentado, hay hasta 117 reformas articuladas con el artículo redactado de cómo tendría que mejorarse la regulación de la prueba pericial. Y de hecho, esta tarde hay toda una intervención de varios catedráticos sobre cómo mejorar la prueba pericial. Probablemente por este motivo, la prueba pericial ha merecido la publicación de muchos trabajos, de hasta 34 libros. Hasta 34, no artículos, he dicho bien, hasta 34 libros se han publicado sobre la prueba pericial. Bien, esto ya nos demuestra que estamos ante algo patológico, algo que no funciona bien, porque realmente si funcionase bien no haría falta tantos libros. Aquí en la última imagen tenéis los trabajos de los profesores que intervendrán durante el congreso de hoy y mañana. Como os ha dicho la decana, son auténticos especialistas en la materia y lo demuestran, pues, como se tiene que demostrar, con publicaciones sobre la materia. Tenéis el libro del profesor Pedro María García Andía, la del profesor Ignacio Flores, la de la profesora Carmen Vázquez, la del profesor Rafael Orellana y un trabajo conjunto del magistrado y compañero y profesor Xavier Abel y que nos está hablando. Todo esto se recoge en el libro que os acabo de decir del 2020, la prueba pericial a examen, propuestas del eje Ferenda, en el que todo lo que se vaya a decir hoy y mañana lo tenéis por escrito. Pero la preocupación por la regulación de la prueba pericial no solo se recoge a nivel de doctrina. Si nos vamos a ver la jurisprudencia, es decir, la preocupación en los tribunales, nos daremos cuenta de la magnitud del dato que os estoy dando. Aquí tenéis un simple experimento que he hecho con la base de datos de la ley. En la base de datos he puesto prueba pericial, lo he linkado solo en los últimos 10 años, 2010 a 2020, como tenéis aquí, y solo sentencias. Con anterioridad al 2010, sobre todo el Tribunal Supremo manejaba temas de prueba de la antigua ley. Bueno, con 10 años, si buscamos prueba pericial civil en el Tribunal Supremo, encontramos 56 sentencias. La otra prueba importante, la prueba documental, en 32. Y la siguiente en 12 sentencias. Luego vienen el resto de pruebas. Si nos vamos a audiencias provinciales, nos encontramos exactamente y casi en la misma proporción, con el mismo efecto, con la misma idea. Nos encontramos con 9.600 sentencias
que hablan de prueba pericial de la audiencia, que hablan de la prueba pericial de la audiencia provincial, y la siguiente prueba en importancia viene la documental con 7.700. Y ya lejos, pero bastante lejos, encontramos problemas de la prueba testifical en 2.800 sentencias de audiencias provinciales. Bueno, de eso estamos hablando. Tenemos un problema con la prueba pericial, no solo a nivel de doctrina, ya lo hemos visto, 34 libros y más de 120 artículos de revista, lo tenéis todos reseñados en el primer trabajo que aparece en este libro. El título es La prueba pericial civil en la literatura procesal española. Ahí encontraréis reseñado todos estos trabajos, no solo en la doctrina, sino como también tenéis aquí, es un tema que ha preocupado y está preocupando, como no podía ser de otro modo, a los tribunales. Y de hecho, por este motivo, tiene sentido la intervención inaugural, la conferencia inaugural, que espero nos pueda hacer una vez acabe de hablaros yo, que no soy el importante, el querido compañero y profesor, porque también fue profesor durante muchos años de Derecho Procesal en la Universidad de Galicia, el profesor José Luis y el magistrado José Luis Seoane. Bien, es imposible hablar de todos los problemas, así que voy a referirme solo a 10 problemas, pero 10 problemas como 10 flashes, porque no hay tiempo para extenderse en cada uno de ellos. El primer problema, con el dedo, es: ¿hay un orden de preferencia entre pruebas periciales? Como sabéis perfectamente, la ley ha configurado dos tipos de pericia: la pericia privada e inicial, 336, y la pericia judicial, entendida como de designación judicial, no que la ordene el juez, se designa a través de un mecanismo judicial, y sobrevenida porque se designa, una vez el proceso ya ha sido iniciado, artículo 339. ¿Hay un orden de preferencia? ¿La LEC prefiere la primera o prefiere la segunda? Pregunta. ¿Hay un orden de preferencia? La respuesta es no. Ambas son de libre elección por parte del abogado. El abogado puede elegir esta o puede elegir esta. Y afortunadamente en este punto, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional nos han dado la pista, nos han dado el camino. Joan, no hay un orden de preferencia. El abogado puede elegir una u otra. Bien, ya tenemos la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Pero son compatibles estas dos? Dicho de otro modo, ¿caben dictámenes dirimentes en caso de que haya contradicción entre ellas? Bueno, tenéis aquí dos sentencias, una de Madrid y otra de Barcelona. Una de Barcelona, la primera, cuyo ponente es el querido compañero y magistrado Jordi Seguí Puntas, que hoy en día es magistrado en el tribunal, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual tiene la autoridad que tiene este tribunal, que está por encima. Ahora, esta sentencia, como veis, es del 2006. Nos dice que no. Nos dice que no porque el artículo 335 nos dice que cuando necesitemos conocimientos científicos, técnicos o especializados, el abogado, la parte, puede elegir o el dictamen privado, o aquí hay una disyuntiva, o esto o lo otro, una designación judicial. En consecuencia, no caben dictámenes dirimentes porque solo cabe un dictamen, el de parte o el del perito judicialmente designado. En cambio, tenemos otras sentencias, aquí tenéis una, hay más en el trabajo por escrito que tenéis de la Audiencia Provincial de Madrid, también hay en la Audiencia Provincial de Barcelona. La gran mayoría dice que sí, que son compatibles. Pero hay que tener en cuenta que España es muy grande, nos podemos encontrar en alguna audiencia provincial en la que nos digan, aplicando gramática, literalmente este artículo 335, de que no son compatibles la pericia privada y la pericia judicial, entendida por judicial lo que os he dicho, la de designación judicial. Si no son compatibles, la tercera pregunta que nos hemos de hacer es: ¿cuál es mejor? ¿Cuál es preferible? Bueno,
En principio, y en principio significa lo que os estoy diciendo, en principio es preferible el dictamen pericial privado. Lo es porque, primero, el abogado elige al perito que quiere. En segundo lugar, porque le indica sobre qué quiere que haga el dictamen pericial. En tercer lugar, lo paga. Lo paga significa que puede pactar formas de pagarle en diferido, una parte ahora, una parte después. Bueno, todas estas flexibilidades no se tienen si estamos hablando de un perito judicialmente designado. No estoy diciendo, por supuesto, que el abogado le diga al perito qué es lo que tiene que redactar. Pero sí que os estoy diciendo que si el abogado no le gusta el dictamen del perito, no lo va a presentar y podrá buscar otro perito que, en contradicción con el perito inicial, pueda hacerle el dictamen, en ningún caso sin que ninguno de los peritos prevariquen. Pero es perfectamente posible que si estamos ante un hecho conflictivo, pues dos peritos igualmente válidos puedan orientar su dictamen de una forma o de otra. Os decía en principio. Os digo en principio porque siempre si hay un principio hay un final. Si somos conscientes, y esto probablemente nos lo dirá el procurador del tribunal correspondiente, de la sede judicial correspondiente, del partido judicial. Si somos conscientes de que el juez valora mucho más los dictámenes del perito judicialmente designado porque tiene este sesgo, tiene esta prevención de que el perito privado, pues hombre, por lo que os he dicho antes, no es tan, dejadme que lo diga, tan creíble o tan fiable, pues hombre, si ya lo sabemos esto y hay alguna sentencia del Tribunal Supremo, nos lo dirá ahora el querido magistrado, el profesor José Luis Seoane, bueno, el perito judicial aparentemente, en teoría, podríamos decir que tiene un plus de objetividad, pues bueno, si esto es así, pues casi mejor optar por el perito judicial. Si hemos de optar, si podemos pedir los dos, aquí desaparece y se acaba el tercer problema. Vayamos al cuarto. Os he dicho que serían, aunque el número era muy alto, 10 problemas, ya os he dicho que no os asustéis porque son ideas muy genéricas. ¿Cuándo aporto el dictamen pericial? Y aquí nos encontramos, no es una exageración, ante un auténtico laberintus peritiae. Laberintus peritiae porque en el trabajo que tenéis por escrito encontraréis hasta 13 momentos, menú de número, hasta el número es malo, 13 momentos distintos en los que un abogado puede aportar dictámenes periciales, que se recorren por todo esto, el antes, aquí en medio, de aquí a aquí, 5 días aquí, de aquí a aquí, 5 días aquí, en recurso de apelación, en diligencias finales, es decir, hasta 13 momentos pueden aportarse, 13 momentos procesales, se pueden aportar dictámenes periciales. Evidentemente, esto hay que solucionarlo, es un auténtico galimatías, y este galimatías hay que solucionarlo. Todas estas preguntas que os estoy formulando, por la tarde os daré la solución a través de una propuesta normativa que encontraréis en el libro. Es decir, ahora os anuncio el problema porque la ponencia de hoy lleva por título la pericia pericial privada, ¿qué problemas plantea y cuáles son? Aquí os estoy planteando el problema. Por la tarde vendrá cómo solucionamos este problema. Por eso no quisiera que os quedáis con la sensación de que solo os estoy planteando problemas. Os los estoy planteando porque luego a la tarde lo vamos a solucionar. Bueno, una vez que sabemos que hay muchos momentos en los que se puede aportar el dictamen del perito, el quinto problema, ¿qué hacer cuando una parte niega a la otra parte, al perito de otra parte, el objeto a peritar? Bueno, hemos visto, lo sabéis perfectamente, que la modalidad más habitual de pericia es la que aporta el abogado en su demanda o en su contestación. Pero es perfectamente posible que el objeto a peritar no lo tenga esa parte. Imaginaros una mala praxis médica. El paciente, si yo demando al hospital o al médico, el paciente será,
el paciente en este caso será mi cliente, con lo cual mi cliente lo tendré yo, pero si la parte contraria en su contestación, el hospital o el médico, quiere hacer el dictamen pericial, bueno, si mi cliente, el paciente, se niega a someterse a la verificación del médico del hospital, pues va a tener un problema la parte demandada para aportar su dictamen. Bueno, esto lo podemos aplicar en una responsabilidad decenal, en unos vicios de la construcción, en unos bienes que estén en un local de negocio y no dejan entrar al perito en ese local de negocio. Lo podríamos encontrar. La vida es muy amplia, los supuestos son muy generales. ¿Qué hacer? Bueno, primero, dejar constancia fehaciente de la conducta de la parte contraria. Vía notarial, vía email, dejar fehacientemente claro que la parte contraria está negando el acceso a mi perito. Ya tendremos a un elemento indiciario de conducta de la parte contraria. Si tenemos el miedo de que el objeto a peritar puede desaparecer por motivo de tiempo o porque tiene un carácter perecedero, en ese caso podemos pedir la prueba anticipada, ahí sí que con la intervención del juez y probablemente la parte contraria no se va a negar a colaborar en esta práctica de la prueba pericial con auxilio judicial. Y por último, pedir en la demanda y contestación al juez de que exija a la parte contraria el acceso de mi perito y una vez accedido mi perito me autorice a presentar el dictamen pericial antes de la audiencia previa o de la vista si estamos en un juicio verbal. Bien, esto lo que sucede son algunas trampas, ponerlo entre comillas. Son algunas conductas que un abogado diligente ha de hacer para desactivar el problema, el quinto problema que os estoy planteando. Pero requeriría de una solución que veremos esta tarde. Sexto problema, aquí tenéis, sexto problema. La inasistencia del perito privado al juicio a vista invalida el dictamen por ilícito. Me han llegado, en concreto me llegó un dictamen que tuve que hacer para un despacho. Si la negativa del perito a acudir al acto de la vista o del juicio, en la medida en que estábamos ante un dictamen privado y en la medida en que el no tener acceso directo al perito limitaba el derecho de defensa y el derecho a la prueba de la parte contraria, porque no podía preguntarle al perito, vulneraba un derecho fundamental y, en consecuencia, estábamos ante una prueba ilícita. Sabéis que la prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida o practicada vulnerando un derecho fundamental. Y en este caso se está practicando, porque todavía se está practicando, la comparecencia del perito al acto del juicio de la vista forma parte de del propio desarrollo de esta prueba, porque dentro de la regulación de la prueba pericial se prevé este acto, pues abortarlo, impedirlo, me dijeron si comportaba vulnerar el derecho fundamental a la defensa o a la prueba. Bueno, la verdad es que la mayoría de sentencias que tenéis aquí nos dicen que no. Que no, porque estrictamente hablando no se está negando el acceso a la opinión del perito. La opinión del perito está por escrito y tú puedes articular, tú significa la parte contraria, puede articular su derecho a la defensa como estime conveniente, por ejemplo, con el dictamen propio tuyo que rebata los extremos del dictamen escrito de la parte contraria. Es verdad, no tendrá el mismo grado de intensidad la defensa, no será el mismo tipo de defensa, pero defensa hay, con una menos dosis de defensa, pero de defensa efectivamente hay. Lo que sí que hay, valga la redundancia, es toda esta jurisprudencia que nos dice que esta conducta del perito puede contribuir a que indiciariamente el juez pueda, entre comillas, desvalorar, pueda reducir el valor probatorio del dictamen pericial escrito, porque no hemos tenido un elemento de contraste directo con ese perito. Es verdad que tendremos que diferenciar situaciones, no es lo mismo el perito que no va al acto del juicio porque se ha muerto. Hombre, si se ha muerto,
difícilmente lo vamos a poder resucitar, no va a poder venir. O ha tenido un accidente y está internado, o le dieron una beca Fulbright y está 2 años en Australia, o no es lo mismo estas situaciones que el perito que no le da la gana ir después de haberle hecho 2 requerimientos vía judicial con apercibimiento incluso de multa para que comparezca. No es lo mismo. Entonces, hay que apelar a la sensibilidad del juez porque en función de cada caso tendrá que aplicar con mayor o menor dureza lo que os estoy comentando. Sexto problema. Séptimo problema. Pregunta en el que muchos peritos se descolocan porque la ley no lo prevé o no lo prevé con la suficiente claridad que se tendría que hacer. ¿Cabe el careo entre los peritos, entre los 2 o los 3 o los 4 peritos que están interviniendo en el juicio o la vista? La ley es muy parca. El 347.5 permite la crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Bueno, ¿qué es esto? La crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Parece que un perito pueda criticar al otro perito. Y si un perito puede criticar a otro perito, pues eso se parece a un careo. No lo dice. Y cuando la ley ha querido decir careo, lo ha dicho. Por ejemplo, en sede de prueba testifical y prueba de interrogatorio de las partes. Bueno, ¿qué hay que interpretar? Pues bueno, Sabadell dice distinto de Huelva, Huelva dice distinto de Lugo, la de Lugo distinto de Tarragona, pues no hay fórmulas mágicas. Tenéis algunas resoluciones aquí de algunos juzgados de Barcelona y audiencias provinciales de Barcelona. En concreto, os he cogido 2 secciones, la 13 y la 17, que te dicen que sí que es posible. Pero tan fácil como os digo que sí es posible, soy capaz de argumentaros justo lo contrario, de que no es posible el careo entre los peritos. Por eso hay que solucionarlo. Otro interrogante. ¿Os acordáis de la imagen inicial? El libro con un interrogante, otro. Es este el banco de minas que tiene la prueba pericial. Hay que desactivarlos, pero a veces lo desactivas para Sabadell y si lo desactivas en Sabadell, lo activas para Murcia. Y si lo desactivas en Murcia, en Palma de Mallorca, es decir, es necesario una reforma que nos aclare, en el sentido que le dé la gana a la ley, pero que nos aclare, sí, Joan, es posible, no, Joan, no es posible el careo, porque lo único que hace es complicar la estrategia defensiva del abogado, complicarle la vida al perito, que no sabe bien cuando le pregunta al abogado, oye, ¿yo tendré que ir a la vista o tampoco el abogado? ¿Me podrá preguntar el perito de la parte contraria? ¿Me voy a encontrar con esa situación angustiosa de, bueno, pues el abogado pues le dirá lo que pueda, pero lo que no le podrá dar es una respuesta rotunda? Séptima pregunta. Octava pregunta. Ante la conducta, yo he puesto maliciosa. No quiero, sé que hay peritos aquí, hay en la sala, estoy viendo alguno, y por vía online, pues seguro que también hay más, entre los 250, pues hay de todo. Conducta maliciosa significa la conducta obstructiva, la no del todo leal. La no del todo leal. La que hace hula hoop, la que no contesta de forma clara, la de mire usted, su señoría, mire, es que depende de si... No, oiga, depende, no. Esto, y a veces es que no lo puede hacer de otra forma, porque es verdad, dependerá de la situación en la que nos encontremos. Bueno, nunca sabremos si está jugando al despiste o está intentando tomar el pelo a su señoría y a los letrados. Pero en este juego del perro y el gato, en esta dinámica propia de todo juicio, pues hay que ir con cuidado porque hay muchas sentencias variadas por todos los sitios donde sí que se prevé que al perito se le puede imponer incluso una multa, la multa del artículo 247, eso sí, por Dios, con audiencia al perito. Es decir, señor perito, que sepa que entiendo que no me está contestando lo que le estamos preguntando. Si sigue en esta línea, le vamos a abrir una sanción a través de un decreto gubernativo en el que, bueno, darle la oportunidad de rectificar o de aclarar por qué él está haciendo lo que está haciendo. Y de esta forma
permitir que se pueda defender en sus justos términos. Octava pregunta. Todo preguntas. Novena pregunta. ¿Cuándo puede aportarse el dictamen pericial en un juicio verbal derivado de un monitorio? Bueno. Otro banco de minas. Otro banco de minas porque, como ahora veréis, hay un auténtico tutti frutti en esas 9.900 sentencias de audiencias provinciales que os he indicado al inicio de mi exposición. Algunos juzgados te dicen, lo pueden hacer en la oposición o en la impugnación a la oposición. Tenéis aquí sentencias del 2020, del 2019. Bilbao, Madrid, Barcelona en unas conclusiones de juzgados de primera instancia del 2016. Bueno, eso es muy fácil de decirlo, pero si nos vamos al artículo 818 de la LEC, que regula este trámite de oposición y de impugnación a la oposición, en ningún momento, cuando digo en ningún momento significa en ningún momento, se dice que en la oposición o en la impugnación el abogado tenga que aportar un dictamen pericial. No lo dice, y como no lo dice, es difícil exigirle algo que la ley no te pide. Es verdad que si ninguna de las partes pide vista, de ahí nos iremos a la sentencia, con lo cual, si no lo aportas en este momento, Joan, te dirán, vete con cuidado porque te abortarán la oportunidad de aportarlo. El juez te va a dictar sentencia sin el dictamen pericial y lo mismo con el resto de las pruebas documentales. Por eso tiene sentido que esta sea la opción mayoritaria, Pero ya estamos yendo fuera de pistas, ya estamos yendo haciendo una interpretación del 818 que no lo dice. Otros juzgados, también curiosamente, como veis, las mismas conclusiones que aquí decían esto, te dicen que puedes aportarlo hasta 5 días antes de la vista, porque es verdad que en la regulación general de la prueba pericial se dice que en un juicio verbal normal, se puede aportar hasta 5 días antes cuando se justifique que no puedes aportarlo con la demanda o la contestación. Bueno, pues sí, Joan, tienen razón estas sentencias. Pero es que hay otras sentencias, Córdoba, Oviedo, Toledo, y también las mismas conclusiones. Por Dios, las mismas conclusiones te dicen las 3 soluciones de Barcelona que te dicen, Joan, no te preocupes, no sufras, puedes hacerlo en la vista. Puedes hacerlo en la vista, por ejemplo, cuando surja la necesidad a raíz de ampliaciones de hechos que el abogado contrario te efectúe en el propio acto de la vista. O, como dice esta sentencia del 2020 reciente de Córdoba, nos dice, si nos vamos a la regulación de la prueba en el juicio verbal, veremos que nos dice que es en la vista donde las partes, los abogados, ambos, proponen la prueba y practican la prueba si es admitida por el juez. Con lo cual, como es el momento de proponer la prueba y antes, ni aquí, la ley expresamente me ha exigido aportar el dictamen pericial, mi derecho a la prueba, derecho fundamental, lectura generosa y flexible, me permite aportar esa prueba, porque si no me estarán abortando mi derecho fundamental, aportarlo en el acto de la vista. Bueno, pues tiene razón la Audiencia Provincial de Córdoba. Claro, me diréis, Joan, es que esto coloca en indefensión a la parte contraria que va a tener conocimiento exabrupto en el mismo momento de la vista de un dictamen pericial y lo pillaremos con el culo al aire porque no va a poder defenderse. Bueno, verdad. Pero contra esto, a su vez, hay un contraargumento. En este caso, se puede suspender el acto de la vista para que la parte contraria se estudie bien el dictamen pericial y reanudarla en el plazo más breve posible. Bueno, otro problema, otro problemón que, bueno, te coloca la prueba pericial en el verbal que se deriva del monitorio. La solución también la veremos en esta tarde. Y décima y última pregunta. ¿Debería modificarse la regulación de la prueba pericial? Bueno, como digo a mis alumnos, sí, en mayúscula, negrita y subrayado, para que quede bien claro. Bueno, con las 10 preguntas que os he hecho, me parece que es suficientemente ilustrativa la necesidad de hacer un retoque o una modificación a la regulación de la prueba pericial. En la obra que os he dicho, hay hasta 117 propuestas razonadas
de modificación de la prueba pericial. Bueno, preguntas, muchas preguntas. La verdad es que las veremos la solución esta tarde. La verdad es que la vida continúa, la vida es muy alegre, no nos hemos de preocupar. Esto es algo menor en nuestra vida cotidiana, donde como decía una cantadora a su hijo en televisión, hijo, no te preocupes por la droga, porque hay otros problemas mucho más grandes en la vida, como el COVID. Bueno, hay muchos más problemas. No nos preocupemos, afrontémoslo, démosles la solución y ya está. Bueno, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muy bien. Pues, como veis, me animo a mí mismo. Creo que, a ver cómo salgo de aquí, deja de compartir. Espero haberos recuperado. Espero que me estéis viendo de nuevo en pantalla. Esto es lo que hay. Por eso es necesario un congreso internacional donde todo esto haga, como digo, chup chup, lo debatamos entre todos nosotros. Espero que se haya podido, en este momento, se haya podido conectar. Lo voy a... he visto a la profesora Lidón que ha hecho una pregunta. Si os parece bien, las preguntas, por cierto, las podéis hacer a través del chat o bien, si localizo a la persona, que levantéis la mano, os darán la palabra desde Secretaría Online para activaros el micrófono y hacer la pregunta. Yo no sé si me dicen, ¿se ha podido conectar el querido compañero y magistrado Seoane, José Luis Seoane? Pues si se ha podido conectar, por Dios, qué bien lo veo. Hemos tenido alguna batallita en la escuela judicial, algún acto. Estoy, José Luis, o profesor José Luis Seoane, muy contento de verte. Estoy muy feliz de que hayas participado, de que hayas dicho que sí a estar con todos nosotros. Estoy contento de que se haya solucionado el pequeño problema. Es el primer congreso que particularmente hago online, entre comillas, y el último. Quiero poder estar con vosotros. Aquí en la sala hay algunos compañeros asistentes porque se permitió hacerlo un híbrido, pero la mayoría de vosotros, siento mucho no poder estar con vosotros porque no es el momento ahora de viajar. Si os parece, doy la palabra al querido compañero también y amigo Xavier Abel para que haga la presentación del ilustre, excelentísimo señor José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Por favor, activáis el micrófono del Xavier Abel. Espero que esté conectado. Xavier, ¿le han activado el micrófono? No está conectado. Bien, es verdad, lo sabe el querido profesor José Luis Seoane, es magistrado. Hoy tenía 3 señalamientos, hizo el esfuerzo de buscar el hueco para hacer la presentación. Me consta que son buenos amigos. Me dijo expresamente si podía hacer la presentación. Supongo que por encima de esto está a hacer bien su trabajo jurisdiccional y estará asistiendo a una vista. Bueno, la presentación os la hago yo entonces, porque es muy rápida, muy brillante y muy sentida, muy desde dentro. El profesor, porque yo le llamo profesor José Luis Seoane Spielberg, fue durante muchos años profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Coruña, con un manual propio de Derecho Procesal Civil. Tiene una magnífica, una atalaya sobre la cual ver todos los problemas que plantea la prueba sobre la prueba civil, y fue presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña y hoy en día es... ¿se ha conectado? Pues sí, venga, está conectado. Bien, pues Xavier Abel estaba haciendo la presentación, pero ya les he dicho que vuestro aprecio mutuo era altísimo, pero te agradezco, Xavier,
que hayas podido salir de la vista y conectarte. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, doctor Joan Picó. Un saludo muy cordial para mi querido amigo y compañero José Luis Seoane Spielberg, al cual tengo el honor de presentar en este Congreso Internacional, haciendo una pequeña reseña de su currículum vitae. Don José Luis Seoane Spielberger es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es diplomado universitario de Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en la carrera judicial en 1980, es presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, o fue, del año 2006 al año 2019. En el año 2019 fue promovido a la categoría de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Además, es académico de número de la Real Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia. Desde el curso 1990-91 hasta el curso 2018-2019 fue profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña. Es consultor internacional de la ONU sobre capacitación judicial en Centroamérica y es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Foro Gallego, SEPIN, Lecforum, así como cofundador de la Asociación Revista Xurídica Galega. Cuenta con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y es autor de más de 100 publicaciones sobre temas de derecho civil, mercantil, procesal, de consumo y penal. Y entre estas publicaciones yo quisiera destacar una monografía publicada en ANZADI sobre la prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Disposiciones Generales y Presunciones, que es una obra excelente que recomendamos a todos los estudiosos del derecho procesal porque sabe combinar esta doble vertiente que tiene José Luis Seoane, académica, y ya se ha visto de la lectura de su currículum que ha estado vinculado siempre a instituciones universitarias, y práctica en cuanto juez y aplicador del derecho. Para todos nosotros es un placer escuchar y oír a José Luis Seoane Spielberger, a quien agradecemos que tenga la amabilidad de pronunciar esta conferencia. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Xavier. Muy bien, pues en primer lugar quería agradecer lógicamente al profesor Picó por la invitación a participar en este Congreso Internacional de Derecho Procesal y concretamente sobre la prueba pericial que se celebra en Barcelona, uno de los grandes maestros de la disciplina del derecho procesal, al mismo tiempo un gran conocedor de toda la problemática relativa a la prueba. Nos inspiramos y desde luego nos orienta a los que ejercemos las funciones jurisdiccionales en esta difícil tarea de juzgar. Y al mismo tiempo quiero agradecer también a Xavier Abel, entrañable amigo desde hace años de la Escuela Judicial de Barcelona, verdadero y auténtico especialista en materia de derecho probatorio. Y al mismo tiempo y ahora, con su nuevo destino, un gran especialista también en el ámbito propio del derecho de familia. Bueno, pues sin más voy a hacer referencia a lo que constituye el objeto de mi ponencia, que es la relativa a la prueba pericial en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si me pueden pasar la presentación que he formulado, que he presentado, pues se lo agradezco. No la tengo en pantalla, no sé si está. Bien, ya la veo en pantalla. Bien, pues entonces vamos a hablar de la prueba pericial y, en definitiva, hablar de la prueba pericial. Perito, como todos sabemos, es aquella persona que tiene conocimientos artísticos, científicos, técnicos o prácticos de los cuales carecemos o pueden carecer los operadores jurídicos y que son fundamentales o esenciales a los efectos de valorar hechos relevantes para la decisión de un litigio. La prueba pericial vendría a ser, como decían Egger y Billingwer, con respecto a la pericial psiquiátrica, pero sería extrapolable a cualquier clase de prueba pericial, como los lentes para el experto en arte que padece miopía. En definitiva, lo que permite en estos casos es poder ver cosas que el juez es incapaz de ver por su formación estrictamente de naturaleza jurídica. Esta prueba pericial se encuentra íntimamente conectada
motivada con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución e igualmente recoge el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo que motiva que cualquier pretensión de las más diversas ramas de la actividad humana pueda llegar a un tribunal de justicia. En determinadas ocasiones habrá de apreciarse si el tratamiento médico instaurado por un facultativo, por un especialista en la medicina, ha sido o no ha sido adecuado, si se ha cumplido las exigencias de la Lex Artis ad hoc, si el tratamiento dispensado, el pronóstico, el diagnóstico de la enfermedad ha sido o no ha sido correcto, si la intervención quirúrgica se realizó por los derroteros técnicos indicados, cuáles son las lesiones que ha sufrido un paciente o si su insuficiencia renal proviene o no proviene de una confusión en la transfusión de sangre. En definitiva, cuestiones de naturaleza técnica para los cuales precisamos el auxilio de los peritos. O si se trata de un proceso de la edificación, pues determinar si el vicio constructivo afecta a la estabilidad del edificio, si es debido a un error del proyecto o no, si por el contrario afecta simplemente a la habitabilidad, si es debido a la mala selección de los materiales por parte del aparejador, si es un fallo de la ejecución de la obra, qué obras de reparación son precisas llevarlas a efecto, cuál es el costo de estas obras de reparación, si la reparación exige que los distintos ocupantes de los pisos o locales tengan o no que abandonarlo, o si en definitiva se cumplió por la empresa de informática las exigencias contractuales que le fueron exigidas al firmar el contrato de elaboración de un determinado programa. En definitiva, necesitamos estos conocimientos, son imprescindibles para que los órganos jurisdiccionales podamos satisfacer a través de una resolución judicial motivada las exigencias de este derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En definitiva, la prueba pericial ha tenido un cambio radical en su configuración jurídica y en este sentido, bajo el imperio de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881, solamente se concebía que prueba pericial era aquella que se practicaba en el curso de un proceso en marcha y cuyo perito era designado dentro del procedimiento a través de un sistema de insaculación establecido en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta manera, los informes preconstituidos aportados por las partes con sus escritos rectores del proceso de demanda y de contestación no eran considerados como verdadera prueba testifical y a lo sumo se le otorgaba por parte de la jurisprudencia un valor de prueba testifical siempre que el autor del dictamen acudiera a juicio y fuera sometido a los principios de mediación, contradicción y publicidad. Lógicamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil supone un cambio absoluto del nuevo panorama normativo, en tanto en cuanto son las partes fundamentalmente las que aportan los dictámenes periciales por peritos por ellas mismas designados en los escritos de demanda, de contestación a la demanda o con posterioridad según el curso de las actuaciones. Y en este sentido, la jurisprudencia es sensible, no puede ser de otra forma, nuevo panorama normativo, y así esta sentencia, la 506-2016 de 20 de julio, habla de la nueva naturaleza de la prueba pericial y cómo los dictámenes periciales extrajudiciales ahora son auténticos y verdaderos informes periciales que deberán de ser valorados como cualquier otra pericia. La sentencia 485-2012 de 18 de julio habla de que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil estableció un sistema mixto dual en donde, junto con la posibilidad de que las partes aporten dictámenes por ellos mismos, por peritos por ellos mismos designados, que puedan solicitar la designación judicial de perito. Y al mismo tiempo, la sentencia 515-2019 de 3 de octubre se refiere a la posibilidad de aportar dictámenes periciales en función de las actuaciones procesales posteriores de las partes y estima en este caso un recurso extraordinario por infracción procesal, dado de que no se había admitido una prueba pericial que había sido propuesta en tiempo y forma según las prevenciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en fin, una sentencia como la 468-2019 de 17 de septiembre que subsana una deficiencia en la admisión de una prueba pericial que había sido propuesta con el escrito de demanda, fue recordada al juzgado y posteriormente no se procedió a su designación de perito hasta la audiencia previa. En definitiva, la prueba pericial y su acceso al Tribunal Supremo no es sencillo.
Y no es sencillo porque el Tribunal Supremo y su Sala del Primera de lo Civil conoce del recurso de casación. Y el recurso de casación, como es bien sabido, se interpone por su naturaleza de recurso extraordinario por motivos tasados y exclusivamente en los supuestos específicos que se produce una vulneración de una norma de derecho material o sustantivo perteneciente al ámbito del derecho civil o del derecho mercantil. Pero la casación no es una tercera instancia que permita al órgano de casación volver a proceder a la valoración de la actividad probatoria desplegada en la instancia, a diferencia de lo que sucede con la apelación, que es una revisio prioris instantae, en donde el tribunal adjuen al conocer del recurso de apelación puede entrar en el conocimiento de cualquier cuestión que hubiera sido suscitada en primera instancia, tanto referente a la quaestio facti de la valoración de la prueba o la quaestio juris de aplicación del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la prueba del recurso de casación tiene que partir de la base del hecho probado por la sentencia de la audiencia provincial. Y si se prescinde de ese hecho probado, estaríamos ante lo que se denomina en el actor procesal petición de principio o de hacer supuesto de la cuestión que determinaría la inadmisión del recurso de casación. Cuando se estima, por el contrario, el recurso de casación, es entonces cuando el tribunal recobra la posibilidad de resolver el asunto con plenas facultades, tanto respecto al material fáctico como al material jurídico, pero condicionado siempre, en este supuesto, a la admisión del correspondiente recurso de casación, que, como digo, tiene que basarse en el respeto escrupuloso del hecho probado de la audiencia provincial. Es cierto que el recurso extraordinario por infracción procesal al que se refiere el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como competencia de los tribunales superiores de justicia todavía no se ha atribuido a estos órganos jurisdiccionales y, en virtud de lo dispuesto en la disposición final 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su conocimiento corresponde actualmente a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, los supuestos en los que, de forma excepcional, y luego ya veremos, tiene acceso el recurso extraordinario por infracción procesal al Tribunal Supremo y con respecto a la prueba pericial, pueden incardinarse bien en los supuestos del artículo 469, tercero, por una infracción de las normas legales que disciplinan la prueba pericial, en cuyo supuesto es necesario al mismo tiempo haber intentado subsanar el defecto procesal en primera o en segunda instancia para la admisión del recurso, o, en segundo lugar, por la vía excepcional del 469.1.4, es decir, por la vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24, en donde cuando la interpretación que realice de la prueba pericial o de la prueba en general la audiencia provincial atente al canon constitucional de razonabilidad derivado del propio artículo 24, cabe la posibilidad de corregir una valoración de la prueba que sea manifiestamente errónea, patentemente equivocada o contraria a los más elementales exigencias de la lógica y la razón y, por lo tanto, se convierta en una valoración probatoria arbitraria. Como decíamos que la casación no era una tercera instancia, la disposición final, decimos esta, de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite interín, no se atribuye, llevamos ya 20 años, el conocimiento de este recurso extraordinario a los tribunales superiores de justicia, al Tribunal Supremo. En este caso, y tal como está regulado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma autónoma, es decir, interponiendo exclusivamente el recurso extraordinario por infracción procesal, cabría en aquellos juicios cuya cuantía fuera superior a 600.000 euros o aquellas relativos a derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, cuando se trate de recurso cuando se trate de asuntos o litigios que se han tramitado por razón de la materia o cuya cuantía no supere los 600.000 euros, entonces el recurso extraordinario por infracción procesal está subordinado a que proceda el recurso de casación. Por lo tanto, no podrá ser ejercitado de forma autónoma, sino condicionado a la admisibilidad del recurso extraordinario de casación por interés casacional. Esto es, cuando exista jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales, cuando la sentencia vulnere la jurisprudencia del Tribunal Supremo o cuando se trate de normas de menos de 5 años en ejercicio o en vigor y que carezcan de jurisprudencia al respecto. En definitiva, la valoración de la prueba pericial requiere la concurrencia de una serie de requisitos que dimanen de lo exigido en los artículos 218.2 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La valoración deberá de ser motivada. La valoración de la prueba pericial deberá de realizarse de forma individual, apreciando el contenido del dictamen, pero también en conjunción con el resto de la actividad probatoria desplegada en el proceso y valorada conforme a los postulados de la sana crítica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo refiere a que la valoración de la prueba debe de ser conjunta con todos los elementos o con todos los medios de prueba empleados en el proceso, puesto que muchas veces, en algunas ocasiones, un dictamen de un perito puede verse desvirtuado por un reconocimiento judicial en donde la conclusión pericial de que un edificio se encuentra perfectamente aislado acústicamente, el reconocimiento judicial, por el contrario, demuestre que efectivamente se están oyendo las conversaciones del piso colindante y, por lo tanto, el aislamiento acústico no es correcto, o aquella persona que se le aprecia una limitación funcional en el movimiento de un brazo, luego un informe detective comprueba cómo efectivamente el brazo lo está moviendo con absoluta normalidad. Por lo tanto, valoración de la prueba conjuntamente con todos los medios de prueba, lo cual puede desvirtuar la conclusión de un dictamen pericial. También es cierto que se ha dicho por parte de la jurisprudencia que los peritos o que los dictámenes periciales no tienen carácter vinculatorio para el juez. Se podía producir entonces la usurpación de la función judicial por parte del perito. Ahora bien, dentro de ciertos límites que nos recuerda, por ejemplo, la sentencia del 15 de octubre de 1991, cuando establece si la prueba pericial es única, lo que no puede hacer el juzgador es sustituir arbitrariamente la ciencia del perito por la suya propia, sino que esa desvinculación tiene que realizarse conforme a la lógica y la razón y con arreglo a las máximas de experiencia. Y muy interesante al respecto, porque fija cuál es el papel del juez y del perito, es la sentencia 1377-2007 de 5 de enero, donde se establece que la función del perito es la de auxiliar al juez, en contra de lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que es un medio de prueba como cualquier otro, sin privar a este de su facultad emanante de la potestad judicial de valorar el dictamen presentado. Que en tal función, el juzgador, la de valorar el dictamen pericial, está sujeto al principio constitucional de proscripción de la arbitrariedad, al mandato legal de respetar las reglas de la lógica y a la obligación de motivar las sentencias. Y a continuación indica cuáles son los motivos que justifican la atribución a los órganos jurisdiccionales de tales facultades valorativas y precisando al respecto. Estas facultades de valoración son inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional y están justificadas por las posibles discrepancias hermenéuticas provenientes del nivel relativo alcanzado por la ciencia, del diverso grado de conocimiento que sobre ella tienen los distintos peritos, de la posibilidad de que el dictamen se ajuste con mayor o menor rigor al método científico y formule conclusiones asequibles de ser apreciadas desde el punto de vista de su posible refutación o aceptación general y frecuencia estadística, y de la necesidad de que el juez considere las aportaciones de los expertos en su conexión con la realidad social que debe de ser tenida en cuenta en la interpretación de las normas. En definitiva, se trata de las razones en virtud de las cuales es necesaria o precisa la valoración de la prueba pericial por el titular del órgano jurisdiccional de que se trata. En definitiva, la valoración de la prueba pericial, conforme establece el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es bien sabido, se realiza a través de las reglas de la sana crítica. Estas reglas de la sana crítica no se encuentran codificadas y, como luego veremos, se ha tenido que referir a ellas la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se ha dicho que las reglas de la sana crítica son, quizá Guas sea de los que lo mejor hayan explicado lo que se entiende por las reglas de la sana crítica, que estas reglas de la sana crítica que no se encuentran codificadas y que son reglas, que no normas, que por mucho que se bucee la ley de enjuiciamiento civil no se encuentran, en las que un hombre normal, con una actitud prudente, sana, permite realizarle juicios de valor sobre hechos, personas o cosas, en definitiva crítica. Y decía Potir con respecto a la prueba pericial, que el principio de la sana crítica le indica al juez: tú valora la prueba como tu inteligencia te lo indique, con sujeción a las máximas de experiencia y la ciencia que te pueda aportar el perito.
Se ha dicho que el juez es un iudex experitus peritorum, que el juez es el perito dentro de los peritos, lo cual es una falacia, puesto que no hay nada más peligroso de que el juez entre en el debate pericial, en el debate de los peritos. Sus posibilidades de confundirse son máximas. El juez ha de ser humilde, no debe de entrar en el debate jurídico. Lo explicaba muy bien el profesor Vivaferol cuando decía que el juez no es omnisciente. Realmente el juez lo que debe de ser es un iudex ex custus peritorum, es decir, revisar el dictamen del perito, ser el tutor del perito, controlar el dictamen pericial, pero nunca entrar dentro del debate científico, porque entonces está condenado al fracaso y a la equivocación. Pero ¿qué son para el Tribunal Supremo es el principio de la sana crítica? Pues no son otra cosa que las reglas más elementales o las directrices más elementales de la lógica humana, las reglas del raciocinio lógico. Por lo tanto, se pueden vulnerar, en este caso, las reglas relativas a la valoración de la prueba cuando no consta en la sentencia valoración alguna en torno al resultado del dictamen pericial, cuando se prescinde del contenido del dictamen omitiendo datos, alterándolo, deduciéndolo mismo de conclusiones distintas, valorándolo incoherentemente, cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad, o sean arbitrarios, o sean incoherentes, o sean contradictorios, lleven al absurdo, cuando sean incoherentes o cuando los dictámenes lleven a la más y absoluta arbitrariedad. En definitiva, en todos estos supuestos, pues entonces se han vulnerado las normas de la sana crítica. En la sentencia 468-2019 de 17 de septiembre se establece por parte del Tribunal Supremo que la valoración probatoria se concibe como una actividad intelectual que ha de realizar el juez a los efectos de determinar, con respecto a las afirmaciones fácticas que realicen las partes en sus escritos rectores de demanda y de contestación, ulteriormente en la reconvención y contestación de la reconvención, si se han visto corroboradas por las pruebas propuestas y practicadas en el proceso, sometiéndolas a las mismas a un examen fundado en máximas de experiencia obtenidas por el juez a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia o establecidos en la ley de las manifestaciones de prueba legal o tasada, así como también a los más elementales postulados de la lógica y la razón, en donde se incardina la sana crítica, proceso que además ha de exteriorizar en la motivación de la sentencia que zanja el conflicto judicializado sometido a su consideración. Desde esta perspectiva, la sana crítica se concibe como un sistema integrado por las reglas de la lógica y de la experiencia. El Tribunal Supremo se tiene que enfrentar a los supuestos de periciales contradictorias y da reglas, criterios orientativos derivados de la sana crítica que pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de dirimir las controversias existentes cuando en los supuestos de peritaje de opinión nos encontramos con dictámenes contradictorios entre sí. Y así, por ejemplo, en la sentencia 320-2016, 615-2016 o 471 del 2018 se manejan criterios tales como los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o de la vista en el interrogatorio de los peritos, es decir, analizar el contenido propio del dictamen pericial y advertir si dentro del mismo existen determinadas contradicciones, se encuentran bien o no bien fundado. Deberá de tener también en cuenta conclusiones conformes y mayoritarias por ese principio de la pluralidad coincidente que constituye una máxima de experiencia para valorar conforme la sana crítica dictámenes que sean contradictorios entre sí, así como el examen de las concretas operaciones periciales que se han llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso y los datos en que se sustenten sus dictámenes. Lógicamente, estará mucho más fundado, mejor fundado, pues un dictamen pericial cuando vienen acompañado de otras pruebas que objetiven el resultado del dictamen, por ejemplo, en un informe médico, la práctica de radiografías, electromiografías, resonancias magnéticas, frente a aquel que se basa simplemente en su impresión clínica tras un reconocimiento simple de la persona afectada. La competencia profesional de los peritos que han emitido, en definitiva, su razón de especialista con respecto
al tema que van a declarar. Por eso yo creo que es muy importante, y a veces se está prescindiendo de ello, de la exteriorización en los dictámenes, de los currículos, de los peritos que demuestran la experiencia sobre el tema que van a dictaminar y, por otra parte, sus conocimientos sobre los temas de que se trata y cualesquiera otras circunstancias que hagan presumir su objetividad, entre las cuales pues, podría ponderarse también si son peritos de designación judicial o si se trata de dictámenes periciales que han sido aportados por las partes en el proceso. En definitiva, otra sentencia, la 468/2019, se basa en la proximidad valorativa entre los diferentes informes existentes en autos, el de la mayoría coincidente, así como en el método empleado por el perito para dar mayor valor a unos que a otros. Pues bien, sentencias al respecto se han dictado. La 785/2010 no otorga valor a un informe pericial porque excedía de los requerimientos que le fueron efectuados al perito, que puede ser válido un dictamen pericial, aunque sea lacónico, pero en todo caso sus conclusiones deberán estar debidamente motivadas. La sentencia 262/2012 dice que la concurrencia de una tacha es una simple advertencia, pero no significa que el dictamen pericial no pueda ser valorado, o la sentencia 275/1997, en donde le da mayor valor a un dictamen emitido por un perito designado por el juzgado de aquel que hubiera sido designado por la parte. Sin embargo, esto no quiere decir que un dictamen de parte no tenga que ser debidamente valorado por parte del juez según las conclusiones del perito de que se trata. Y este principio de la libre valoración de la prueba pues llega a los tribunales en tanto en cuanto los criterios de la lógica y la razón no son criterios limitados, sino abiertos. Así, por ejemplo, en el caso Henderson, que se trataba de la muerte de un bebé que fue resuelto por una corte de apelación inglesa, en donde se discutía si se trataba de la muerte blanca de un bebé o si por el contrario era resultado de los malos tratos de la nani que lo cuidaba, los jueces ingleses utilizan, a los efectos de dar mayor valor a los dictámenes periciales de los prácticos que se encontraban en la clínica frente a los teóricos que se encontraban en la universidad, el razonamiento siguiente. El hecho de que un perito esté en la práctica clínica cuando presenta su informe es importante. La práctica da a los peritos la oportunidad de mantener y desarrollar su experiencia. Estos peritos adquieren una experiencia que continúa y se desarrolla. Esta experiencia clínica puede suministrar una fuente mucho más fiable de prueba que aquella aportada por quienes han dejado de practicar sus conocimientos en un ambiente clínico permanente y se han retirado de dicha práctica. Tales expertos están en general ocupados solo en la revisión de las opiniones de otros, han perdido la oportunidad diaria de aprender y desarrollarse a partir de la experiencia continua. En definitiva, para cuando se trata de la elaboración de la prueba pericial, decía Nieva Fenol, que es necesario tener en cuenta los parámetros de calidad y uso de resultados científicos que exigen apreciar elementos cognitivos tales como, en primer lugar, si las técnicas y las teorías científicas utilizadas por el perito, si son relevantes y están generalmente aceptadas por la comunidad científica internacional, que las técnicas utilizadas se hayan aplicado o no según los estándares y normas de calidad vigentes, que el dictamen contenga información sobre el posible grado o nivel de error y también el nivel o gradación de variabilidad o incertidumbre de los datos obtenidos por la citada técnica o teoría científica, es decir, que exponga con lealtad y objetividad el perito, el método utilizado y el grado de fiabilidad del mismo, y que el dictamen se base en suficientes hechos y datos. También Abel Yuch, con la misma pretensión de obtener una buena ciencia, hace también referencia a los criterios que consideran deben de ser ponderados y apreciados por el juez a los efectos de expulsar del proceso las periciales basura. Es también importante tener en cuenta la diferencia que existe entre los peritajes científicos y los peritajes de opinión. La sentencia del Tribunal Supremo 468/2019, 17 de septiembre, hace referencia a ambos tipos de peritajes. En el peritaje de opinión, el perito elabora un dictamen que no es susceptible de ser verificado de forma objetiva con grado de certeza, da simplemente su opinión, en tanto en cuanto en estos casos la certeza absoluta no es posible, no es viable. La valoración de un bien pues es algo que no tiene un precio fijo. El tratamiento dispensado a un paciente puede variar o no puede variar. El grado de la lesión o del grado de incapacidad de una persona pues es susceptible también de valoraciones subjetivas que cada perito las elaborará según su leal saber entender. Pero frente a esta prueba
a esta pericial de opinión, existe una pericial de naturaleza científica en donde las conclusiones de la ciencia nos pueden dar resultados inequívocos de un dictamen efectuado, de la comprobación de un determinado elemento imprescindible para la resolución de un litigio. En estos casos no quiere decir que el juez deba de aceptar incondicionadamente la valoración, el resultado de la prueba, sino realizar un cierto control. Ese control se refiere a la técnica procedimental, comprendiendo el proceso que abarca la toma de muestras in situ hasta su traslado al laboratorio, sería lo que se denomina cadena de custodia, su corrección técnico-científica en su práctica, que se realice por personal cualificado con arreglo a los protocolos científicos procedentes y con los correspondientes controles de calidad y ponderando los ineludibles riesgos cognitivos de algunas pruebas científicas en tanto en cuanto son los seres humanos los que las llevan a efecto. De ahí que las pruebas de determinación de la filiación se repitan todos los pasos uno a uno para evitar, en definitiva, una equivocación que llegue a un resultado indeseado en cuanto a la prueba obtenida. Pues bien, el Tribunal Supremo, en las sentencias que os cito, a través de, o interpretando el antiguo artículo 135 del Código Civil, el ejemplo de la sentencia 423-87, decía que la filiación se puede determinar bien por pruebas directas, en donde se encuentran las pruebas biológicas con un grado de fiabilidad que casi llega a la certeza, o que llega a la certeza en los supuestos de exclusión de la paternidad, o que alcanza niveles de probabilidad del 99,98%, que significa filiación prácticamente probada, frente a las pruebas indirectas o presuntivas, a las que igualmente se refiere este artículo 135, de que se infiera la filiación, cuando habla de que se infiera la filiación de modo análogo. Es tan importante estas pruebas biológicas que el artículo 767.4 determina que la negativa injustificada al sometimiento a tales pruebas, siempre y cuando existan indicios de una relación, lógicamente, entre parte actora y parte demandada, determina la posibilidad de declarar como cierta la filiación. Y la sentencia 460/2017 se refiere en este caso a estas pruebas científicas como instrumentos para obtener la certeza sobre la filiación. Por lo tanto, en estos supuestos específicos de prueba pericial científica, entonces el juez que prescinda de los resultados de esta prueba incurriría en una vulneración de la proscripción de arbitrariedad del artículo 9 de la Constitución y atentaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24, en tanto en cuanto estaría en este supuesto atentando al canon de razonabilidad, que posibilitaría en este caso el acceso al recurso de casación, al recurso extraordinario, por infracción procesal, por la vía del artículo 469.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, como decía Carneluti, así como el juez no puede verlo todo, con igual y aún mayor razón no puede saberlo todo, y de ahí la importancia de la prueba pericial. Simplemente manifestar que difícilmente se entiende que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 no admite la posibilidad de que los jueces podamos acordar, como la antigua diligencia para mejor hoy actualmente diligencia final, una prueba pericial cuando requiramos el auxilio de un perito para la interpretación de un hecho relevante para la decisión del litigio. Simplemente decir que la reunión que mantuvimos los presidentes de audiencias provinciales en Toledo solicitábamos una reforma legislativa que posibilitase que se pudiera acordar de oficio una prueba pericial. En definitiva, pues creo que es un elemento que estamos perdiendo a la hora de buscar la verdad, que es la finalidad fundamental de todo el proceso. Muchas gracias y con esto termino mi intervención. Se me oye ahora. Le decía que perfecta la intervención. Nos ilustra sobre la gran complejidad que se le plantea al Tribunal Supremo tener que resolver sobre dictámenes periciales, porque como la cuestión fáctica no la puede entrar a valorar, pues se mueve en ese ámbito de lo que busca cualquier excusa para poder ilustrar a los tribunales inferiores sobre cuál es la mejor conducta respecto a la valoración de la prueba pericial, y no lo tienen fácil. Y le agradecemos que hagan esa lectura que permita dar pistas sobre cómo valorar correctamente los dictámenes periciales. Me sabe mal que el Tribunal Supremo no tenga más capacidad para entrar en otros temas importantes sobre la prueba pericial.
se ha centrado mucho en el tema de la valoración de la prueba, porque es ahí donde se mezcla el juicio de hecho y de derecho y por ahí pueden entrar a valorar, pero en la prueba pericial plantea tantos problemas de orden procesal que evidentemente, como es una materia de hecho, difícilmente la va a entrar a valorar el Tribunal Supremo. El profesor José Luis Seoane ha expuesto brillantemente la diferencia entre un dictamen, una pericia científica y una opinión científica. Que a veces lo confundimos, pero que no son lo mismo, porque el margen de maniobra en un caso y en otro, por ejemplo, en tema de valoración de la prueba, es radicalmente distinta. Y el profesor José Luis Seoane ha hecho algo que es imposible de poder resolver, y es qué son las reglas de la sana crítica. Llevamos siglos resolviéndolo. A veces utilizamos eufemismos. Mire, las reglas de la sana crítica son las reglas las reglas más elementales de la lógica. Pero bueno, ¿qué es eso de las reglas de la? También el profesor Xavi Abel, en su libro sobre las reglas de la sana crítica, intenta dar pistas. El problema, nos guste o no nos guste, es que estamos ante un concepto jurídico indeterminado. Tan indeterminado y tan enigmático como es el buen padre de familia o qué es la mala fe. Pues oiga, mire, solo en cada caso concreto, le podré decir si usted es un buen padre de familia o no, o si ha valorado bien o no ese dictamen pericial. Probablemente este carácter enigmático de las reglas de la sana crítica, que están perfectamente escritos en el 348, no tiene más solución que esta. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto distintos ejemplos de cómo una valoración es arbitraria, es absurda, es incoherente, es ilógica, porque a partir de esos casos uno se puede hacer la idea general de qué son las reglas de la sana crítica. Yo le quiero transmitir Bien, no le quiero transmitir nada, solo felicitarle. Es una pena, aquí no hay aplausos. Hay aplausos telemáticos que son muy fríos, pero que sepa que los tiene. Se nota que es magistrado, porque la capacidad de exponer es como si estuviesen en una oposición. Las ideas rápidas, porque el tiempo es escaso, pero la capacidad de transmitirnos ideas con las sentencias que he ido apuntando es impresionante. Su trabajo escrito está en el libro. He visto aquí algún asistente físico que tenemos que iba apuntando corriendo, casi ha cogido dolor en la mano de ir apuntando las sentencias. No se preocupe, que están en el libro que le he indicado. Bien, ahora se abre. Bien, hemos recuperado, enigmáticamente hemos recuperado el tiempo. Tiene que acabar esto a las 11 y son las 11, con lo cual ese delay que teníamos, pues lo hemos recuperado. Ahora se inicia un término de debate prudencial. Como os he dicho, podéis utilizar el chat o podéis levantar la mano. En los iconos que tenéis aquí abajo vuestro, veis un hombre con una mano alzada, clicáis ahí y ahí me sale el nombre de la persona, del compañero asistente que quiere intervenir. Si no he apuntado mal antes, la profesora Lidón Montón, compañera de la Universidad Juan Carlos I, quería hacer una intervención. Si le abren el micro y si... Ana María Neira. Bien, también otra compañera, la profesora Ana María Neira, también quiere hacer una pregunta. Mientras desde Secretaría Online van dándoles les abren el micro, porque para que no se mezclen los micros hay que cerrarlos desde aquí. Deciros que en la página web de la Universidad Pompeu Fabra, si entráis en la página web, vais a ver un enlace con el detalle de las comunicaciones que se van a hacer en primer lugar, las que tendrán esta mañana lugar de 12:30 a 1:30. Ahí encontráis el tema de la comunicación, el autor o autora de la comunicación, la profesión de ese comunicante. Así que hoy acabaremos por la mañana con las comunicaciones libres para que sepáis de qué se va a hablar. Como en el programa no estaban, porque el programa es abierto, lo encontráis en la página web de la Universidad Pompeu Fabra. Ahí veréis el programa
y encontráis un enlace. Clicando en el enlace veréis las comunicaciones, el título y el título de la comunicación y la persona que la va a exponer. Bien, están abiertos los micros, pues tiene la palabra, si quiere, la profesora Lidón Montón o la profesora Ana María Neira. Buenos días, no sé si se me escucha. Se le escucha perfectamente. Vale, bueno, en realidad quería en primer lugar felicitar, como no podría ser de otra forma, al ponente y decirle que le echamos mucho de menos por aquí, por la Universidad de La Coruña, que bueno, que estamos deseando que cuando todas las circunstancias lo permitan, pues nos haga al menos una visita, porque realmente, bueno, pues como es evidente, hemos perdido un gran activo con su marcha, pero me alegro muchísimo por lo menos de tener ocasión de escucharle, aunque sea virtualmente, en estos encuentros. Bueno, la pregunta que quería plantearle está también en el chat, ¿no? Se refiere, él hablaba mucho, ¿no?, desde la perspectiva del juez, de la limitación que supone para el juez el hecho de que el perito es el técnico y en las cuestiones, digamos, pues técnicas o de su especialidad no debiera humildemente meterse el juez, pero yo me planteo desde la perspectiva opuesta, es decir, cuando hay ciertas pericias, sobre todo ocurren periciales económico-financieras, ¿no?, como las periciales tributarias o ahora la pericial de compliance, que está tan de moda, que entremezclan lo técnico y lo jurídico de una forma pues bastante evidente. En este caso, ¿cuáles serían los límites desde la perspectiva del perito que se derivarían del principio jura novit curia, ¿no?, o de ese digamos, reino soberano que es el conocimiento jurídico, en el que el principio, pues, el juez debiera de decidir sin ningún tipo, digamos, de colaboración externa, ¿no? Esa era mi pregunta. De nuevo, muchísimas gracias por la exposición y aquí seguimos y esperamos vernos pronto en persona. Bueno, pues muchas gracias, Ana, primero por tus cariñosas palabras. Yo también os echo mucho de menos a vosotros, ahí en la Universidad de La Coruña, en donde estuve desde el año 1990, 29 años como profesor de Derecho Procesal. Bueno, la pregunta que tú me haces es interesante. El juez puede valorar en la medida que sus conocimientos técnicos le permitan realizar la valoración de qué se trata. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, cuando se trata de responsabilidad civil de abogados, de procuradores, entonces la determinación de la responsabilidad civil requiere realizar el juicio dentro del juicio y como somos personas que contamos con conocimientos jurídicos, podemos valorar si la posición del abogado fue o no fue correcta a los efectos de apreciar su posible o no posible responsabilidad. Por eso, en la técnica de la pérdida de la oportunidad, somos capaces de celebrar el juicio dentro del juicio para determinar si la acción frustrada hubiera o no hubiera prosperado en tanto en cuanto o bien el procurador no presentó la demanda o el abogado dejó prescribir la acción. En estos casos no precisamos prueba pericial en tanto en cuanto gozamos de los conocimientos técnicos correspondientes para emitir un juicio al respecto. Lo que sucede es que a veces, según las pruebas periciales de que se trata, pues carecemos de esos conocimientos científicos para poder valorarlas. Lo podemos hacer con arreglo a los postulados de la lógica y de la razón, pero no podemos entrar en el debate científico de si está o no está bien instaurado un determinado tratamiento, si se puede considerar cuál sería el procedimiento más idóneo a los efectos de proceder a la reparación de unas manchas de humedad o de una condensación que tenga una vivienda, porque ahí, si entramos en ese debate jurídico, pues vamos desde luego al fracaso y podemos llegar a conclusiones absurdas y además que quedan constancia en una sentencia por escrito, que es lo peor que puede quedar, que quede constancia del error por escrito y que trascienda. Ahora bien, cuando se trata de esas periciales de otra naturaleza, como a las que tú te estás refiriendo, de naturaleza económica, de naturaleza que tienen un carácter paralelo, mixto entre lo económico y lo jurídico, yo creo que ahí el juez tiene mayores posibilidades para poder entrar a analizar la prueba pericial, que lo tiene que hacer en todos los casos, pero con mayor posibilidades en estos supuestos específicos que tú efectivamente estabas planteando.
No sé si te respondí con eso. Y... Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. De nuevo, Ana. Muy bien. La profesora Lido Montón nos ha escrito diciendo que había que era para hacer una observación, pero no para hacer una pregunta. Así que gracias, Lidon, por contestarnos. Si hay alguna pregunta más. Si hay alguna pregunta más. Me ha gustado oír que el profesor Seoane ha hablado de una sentencia que se refería al carácter lacónico del dictamen pericial. Es curioso que en sentencias del Supremo encontremos este adjetivo para referirse a un dictamen como simple, un dictamen poco elaborado, poco trabajado. Yo quería hacer una reflexión respecto de la limitación que tiene el Tribunal Supremo para entrar a resolver otros tipos de problemas que se plantean en la prueba pericial y que no son de valoración de la prueba. He expuesto algunos que, como habéis visto, solo he encontrado la solución en las audiencias provinciales porque ahí se quedan. Porque, como bien ha expuesto el magistrado del Tribunal Supremo, la ley no permite el acceso al Tribunal Supremo. Pero quería compartir con él a ver si es posible hacer alguna especie de trampa y hacer alguna especie de interpretación a través de la cual le permitan al Tribunal Supremo dar pautas de interpretación a las audiencias provinciales respecto de cómo aplicar correctamente la regulación de la prueba pericial. Por ejemplo, el problema de cuándo aporto el dictamen pericial en un juicio verbal derivado de un monitorio. Porque aquí, como os he dicho, hasta 3 diferentes soluciones encontramos en la audiencia provinciales. Y a lo mejor confías en la tercera y te dice que has llegado tarde en la vista, que lo tenías que haber hecho en la oposición o en la impugnación. O a lo mejor intentas aportarlo 5 días antes de la vista y te dicen que también has llegado tarde. Es decir, a veces encontramos mucho a faltar la opinión del Tribunal Supremo sobre otros extremos que no son estrictamente de valoración de la prueba. Algunas veces hace ese ejercicio. Por ejemplo, la ha citado en su ponencia, aquella en la que el perito se pronuncia sobre algo que no se le pidió. Oiga, mire, esto no se le pidió. Y introduce a la vez documentos o hechos distintos de los que, bueno, está claro que está forzando el derecho de defensa, el de contradicción, porque la parte contraria no se ha podido pronunciar. Y apunto para hacerle la pregunta, porque muchos compañeros peritos siempre me la hacen. El perito que no asiste a la vista, el perito que no asiste al juicio, cuando es apercibido reiteradamente para que asista, la parte contraria, la parte que pide la intervención del perito y que se encuentra con que no puede preguntar a un perito de parte, es decir, a un perito que hizo su dictamen y que la parte contraria aportó con su demanda, no ha tenido oportunidad de contrastarlo, si podría considerarse que el no poder preguntar directamente al perito cuando no hay una causa que justifique la inasistencia del perito, es decir, es la simple actitud obstructiva del perito, podríamos entender que esa prueba se está practicando vulnerando el derecho de defensa y de contradicción y, en consecuencia, como hay vulneración de un derecho fundamental, eso lo podríamos llevar al campo de la prueba ilícita y rechazarlo de los autos. O entender que esto no puede ser así, que el juez lo valore indiciariamente como estime conveniente. Bueno, a lo mejor es bueno que conocer la opinión del querido Lado. Vale, pues encantado de responderte estas cuestiones. Bueno, en definitiva, sí, como he dicho, tenemos problemas de acceso de la prueba pericial al Tribunal Supremo. Pero los problemas derivan pues, del propio acceso de los recursos extraordinarios. Pero de todas maneras, en el supuesto específico que estabas planteando con antelación del procedimiento monitorio, pues claro, cabría la posibilidad de acceso al recurso de casación siempre y cuando se recurriese la sentencia
¿verdad?, que resolviese el asunto de que se trata, porque normalmente van a ser o procedimientos que se han sustanciado por razón de la materia o cuya cuantía exceda o sea, no supere los 600.000 euros. Entonces, ahí el recurso tendría que ser recurso de interés casacional. Tendríamos la posibilidad de entrar a conocer el recurso extraordinario por infracción procesal, que en el supuesto de estos dictámenes periciales, cuando son indebidamente denegados, ya no solamente es que pueda afectar a una infracción procedimental, sino que pueda afectar al derecho constitucional del artículo 24.2 de utilizar los medios de prueba pertinentes y, por lo tanto, existiría incluso una segunda vía de acceso al recurso extraordinario por infracción procesal por el artículo 469.1.4, es decir, que me ha dejado en una situación de indefensión. Y entonces, por esa vía, pues tendríamos acceso al recurso de casación. Y la otra pregunta, bueno, estamos partiendo de la hipótesis de una situación en donde el perito no va. Bueno, el órgano jurisdiccional tendría premios para obligarle a acudir a juicio. Se debía de interesar si el juez acuerda la continuación del procedimiento y no acuerda su suspensión, pues bueno, podría haber también una posibilidad de afectación al derecho de defensa, ¿verdad?, del derecho de contradicción, de un proceso justo, una infracción del artículo 24.2, y en su caso, si esa prueba es pertinente, es útil, es decisiva y relevante. Lo que pasa es que también nos tienen que demostrar, primero, que se ha producido una situación de indefensión y la importancia o trascendencia que la prueba no practicada tendría a los efectos de la prosperabilidad del recurso extraordinario. Con esos condicionantes no le vería yo problema para acceso al recurso de casación. Profesor Joan, tengo un pequeño problema, tengo que ir a una vista, me tendría que desconectar si es no hay ningún posible. problema. Ha sido no es ningún problema, es una suerte tenerle entre nosotros. Gracias por participar en el Congreso Internacional. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Buenas. Gracias. Bien, pues habéis visto la respuesta del profesor José Luis Seoane, cómo bueno, ellos han de esperar que les lleguen los recursos de casación o extraordinario por infracción procesal planteado de una forma concreta para que puedan pronunciarse. Espero que lleguen estos recursos entre nosotros, y ya que se ha ido, que no los inadmitan, porque casi el 95% de los recursos de casación se inadmiten a trámite. Bueno, si alguno de esos 5% entra y lo pueden canalizar para dar respuestas a algunos de los problemas que os he expuesto al principio de mi intervención, pues será muy bienvenido. Probablemente, como habéis visto, del profesor y magistrado José Luis Seoane, están esperando que lleguen para poderlo resolver. No veo más preguntas y lo que no haré yo es autopreguntarme. Antes tenía como partener al magistrado Seoane, le podía preguntar, él no me ha preguntado a mí, así que espero a que me hagáis alguna intervención y si no, pues haremos la pausa y continuaremos cuando lo marca el programa. ¿Tenéis alguna intervención? ¿Queréis hacer algún comentario o alguna pregunta? Es difícil cuando estamos en presencia, en un congreso presencial, que la gente pregunte. Veo que en online también continúa habiendo no, temor no, pero esta prevención de no intervenir. Pues mirad, si os parece bien, como vamos bien de tiempo, ahora hemos recuperado, son las 11:15, estamos en la pausa. Bueno, a las 12 tenemos 3/4 de hora, a las 12 tendremos una magnífica intervención del compañero Rafael Orellana, así que, y las comunicaciones, vuelvo a deciros que las comunicaciones las tenéis colgadas en la página web de la Universidad Pompeu Fabra, donde veáis el cartel del Congreso, hay un link y veréis de qué van las comunicaciones, los títulos y los intervinientes. Señores, nos vemos dentro de un ratito, vamos a hacer un café, a las 12 nos encontramos puntualmente aquí. Gracias a todos por vuestra asistencia, nos vemos a las 12.